Amigos, continuamos con nuestro programa, nuestro panel de abogados y les repito, cada vez que uno de nuestros invitados aparece en pantalla, aparece su número telefónico. Si usted tiene su abogado, llame a su abogado. Si no tiene ninguno y quiere comunicarse con cualquiera de ellos, puede hacerlo. Es una decisión suya, nada tengo que ver yo, nada tiene que ver Tiva TV con su decisión. Solamente ellos están disponibles y ahí están sus números telefónicos. Es su derecho escoger a quien usted desee y con quien usted sienta confianza o usted entienda que esa persona domina mucho el tema al cual usted está buscando un abogado para que lo represente. Licenciada, antes de irme a la pausa, le mencioné lo de qué hacemos con el pobre papá que se llevó a los nenes porque es que no los veía hace 2 años y eso es criminal y los nenes pidiendo quiero ver a papi y mamá decía no puede, no puede. O sea, ¿qué hacemos con ese papá? Bueno, a ese papá que se llevó los nenes, el que se los llevó. Se los llevó, sí. Pues ese se los llevó, vamos a ver para dónde se los llevó. Si se los llevó para de Carolina y los llevó a Mayagüez, y aunque los haya entregado por la noche, la privación ilegal de custodia la tiene. Ya hay un delito ahí cometido. Que él justifique todo lo que vaya a justificar dentro del proceso penal, pues esas serán sus defensas y sus atenuantes, pero el delito ya fue cometido y lo van a procesar. Si lo procesan, ¿qué hacemos? Pues tiene un récord dañado y muy probablemente no pueda volver a ver a sus hijos sin supervisión. Eso es una realidad. Si lo dejan verlo, a lo mejor le dicen usted no los vuelve a ver. Ese error le puede costar la relación que usted tanto apreciaba. Vamos a suponer, se lo llevó de Carolina, se llegó al aeropuerto y se los llevó, pues ahí. ¿Fuera de Puerto Rico? Fuera de Puerto Rico. Ah. Si se lo lleva fuera de Puerto Rico, entonces estamos ya activando una ley federal que se llama Parental Kidnapping Act. Y esto básicamente lo que está diciendo es un proceso igual de privación ilegal de custodia, único que es un caso criminal en el foro federal. No obstante, en algunas ocasiones, por negociación, como es una cosa de familia, el caso puede convertirse en un caso local y terminar el asunto en las salas de familia. O sea, tiene un área civil y un área criminal y se puede negociar para convertirlo. Hay otras veces que no. Estos casos son precisamente, la mayoría de los casos son por eso. No me han dejado ver a mis hijos, se fue del país, me dicen que los nenes están mal, que la señora está loca con otro señor o la señora se fue y los está cuidando cualquiera. Utilizó la tormenta para irse. Yo estoy aquí disponible y tengo el derecho y quiero a mis hijos y no me consideran. Esa es la queja continua de los varones, que son los que se lanzan a hacer estas cosas por lo general. Hay ocasiones en que hay damas, que es otra parte de la ley parental kidnapping. Dama custodio. Dama custodio también puede caer en parental kidnapping de esta manera. Madre custodia. Federal, por el Parental Kidnapping Act, madre custodia obstaculiza relaciones paterno-filiales y no permite que papá se relacione. Habiendo un plan de relaciones, ella se fue a Estados Unidos, papá está en Puerto Rico. La orden fue emitida en Puerto Rico, con jurisdicción sobre todas las partes, o sea, sobre mamá, sobre los niños y sobre papá, un proceso completo. Orden, vete para Estados Unidos, tus relaciones paterno-filiales con este señor son tales fechas, en tales fechas, en tales fechas. Madre que obstaculiza y no envía al niño. Se puede activar el Parental Kidnapping Act en un desacato criminal bajo la ley federal. Y esos mismos ejemplos que tú estás dando, por ejemplo, se dio mucho en la época del huracán María, que había gente que sin pedir permiso a padres y sin pedir permiso a tribunal arrancaban con los muchachos y se iban y en muchos casos que quisieron quedarse por allá y hoy están siendo casos en el tribunal de parental kidnapping. De parental kidnapping. Se da por muchas instancias. Pero es por violación a la orden de relación paterno-filial. Claro, una enmienda entonces en la ley en Puerto Rico donde te permitía, si
te permite, si están obstaculizando esas relaciones filiales, eso siempre había estado, pero ahora está en ley, radicar un pleito de custodia. Se enmendó en julio. No, tengo aquí la ley, esa es la ley de mayo, que dice De mayo, sí. Tiene, y la traje, ¿saben por qué? Porque es algo bien interesante. La ley entra en vigor 60 días después de su aprobación. En julio. Así que si fue firmada en mayo, va a empezar en julio del 2018, por lo tanto son asuntos que están después de esa fecha. No me usen la ley, que es lo que está pasando en los tribunales, usándome la ley en forma retroactiva, ¿ok? Y sí viene por razón de la relocalización en masa que hubo en octubre de todas estas familias, que tan pronto hubo un avión disponible, se fueron varias. Y lo que hace la ley es recoger toda la jurisprudencia que había en el apelativo. La mayoría de esos casos en el apelativo, y lamentablemente en el apelativo, luego de una reforma judicial, las leyes del apelativo no se publican como las leyes del tribunal, los casos del apelativo, las decisiones no se publican como antes se publicaban las del Supremo. Sí están, pero no están compiladas en esa orden tienes que buscarlo. Los casos del apelativo los tienes que buscar específicamente si sabes el tracto del caso. Si no, pues ahí quedó es bien difícil hacerlo, tenerlo a la mano como los casos del Tribunal Supremo. Y lo que se hizo fue compilar todas esas determinaciones que establecían unas guías, se trajeron en la ley. Lo más importante, mamá o papá que tenga la custodia, es notificar por escrito, por correo certificado, a papá diciéndole, papá o mamá, tengo una oferta de empleo. O mire, ¿sabe qué? No tengo ninguna oferta de empleo, me voy a buscar empleo. Me voy a ir a buscar empleo. O tengo la oferta de empleo y me voy a mover al estado de Pensilvania, por decir uno, y voy a buscar trabajo en Hershey Company. En la compañía que hace los chocolatitos Hershey. En la ciudad de Hershey. En la ciudad de Hershey. No sé si usted ha ido, pero ahí hasta No he ido. Los postes de la luz. Son de antes. Kisses. Sí. Y todo, también es una todo tienda. se llama Hershey en el lugar. Y entonces puedes ir a la fábrica de chocolate, que a mí me gusta mucho el chocolate, pero cuando vi aquellos aparatos gigantescos meneando ese chocolate y el olor tan fuerte, pero tienen también un jardín precioso con animales. Pues allí es que quiero, porque hay trabajo de jardinería y de vaquería, de todo lo que hay. Bueno, pues usted le va a informar cuál es el problema, qué es lo que se confronta el tribunal. Usted se puede ir, claro que sí que se puede ir, pero usted tiene que informar la casa donde se va a ir con el contrato de arrendamiento. Se puede ir siempre y cuando papá acepte, porque si papá se niega no puede sacar ese menor de Puerto Rico. Bueno, espérate, pero vamos con calma. Ajá. Ya le notifiqué que me voy. Y se puede ir después que él demuestre y presente el contrato de arrendamiento, la escuela de los nenes con la maestra, el nombre de la maestra, el teléfono de la escuela, la dirección de la escuela, el hospital, que no lo dice la ley, pero yo lo pido, el hospital, dónde queda ese hospital, cuán cerca está de la casa, áreas recreativas para ese menor, cuán cerca está de la casa, la dirección y teléfono de donde va a estar, y si va a trabajar con un patrono porque es una relocalización por empleo, tiene que presentar el nombre de la compañía, el teléfono y dirección de la compañía. Horario de la escuela. Todo el mundo tiene, la otra parte, tú le enviaste la carta. Y con toda esa información que tú quieres. Con una serie de información. Tiene que estar de acuerdo y decirte entonces. Ahí es que vamos, por eso yo le estoy haciendo el cuento como me enseñaron en la escuela mi distinguido profesor Miguel Velázquez nos hacía el cuento enterito así bien chulo y uno quedaba tan fascinado con aquel profesor. Entonces, después que uno le hace esa carta con toda esa información, que yo creo, traigo comentarios luego sobre eso, le presenté la carta. El señor dijo que sí, fantástico. Entonces, sí, vete. Y ponme aquí, importante, ¿cómo me voy a relacionar con los niños? Si eso no está, no se puede ir. Y yo le digo al señor que siempre se niegue a una carta así, que le dé fuerza,
de ley. Pero con una todavía no he intervención de un llegado, tribunal. todavía No, no he pero, llegado. claro, llega, Le pero estoy haciendo le hago el cuento a ese señor que no está obligado a aceptar eso. Le estoy diciendo en el cuento, le dieron toda la información y ahora vamos, vete. Pero entonces vamos a ir al tribunal con una juramentación de todos los acuerdos de cómo yo voy a ver a los niños, en qué fecha los voy a ver, y eso se llama una relocalización por estipulación. Así es la gente civilizada. Así que esas personas lo que hacen es que firman, juramentan, presentan una petición al tribunal, o sea, una estipulación de relocalización con todos los detalles. Tiene que hacer una guía de vida, de una nueva vida de esa familia en Estados Unidos y mis derechos aquí en Puerto Rico. También que hagan las cláusulas penales, como en los contratos, de si tú no cumples, estas son las consecuencias, y todo el mundo lo firmó. Van al tribunal, a veces los tribunales señalan vista para discutir y conocer de primera mano por el tribunal para asegurarse de que eso está correcto, no hubo coerción, que fue en forma voluntaria, en forma inteligente, que conoce las consecuencias, y el tribunal hace la determinación final, autoriza y la persona se puede ir con los menores. Eso es cuando hay un caso en el tribunal. Si cuando no las hay, partes se llevan bien. sí, eso es cuando, por eso Por dije la necesidad, parte por necesidad. la Sin parte eso, civilizada. no necesariamente civilizada, porque no es civilizado estar en no deja de ser civilizado estar en desacuerdo en un punto. Ambas partes civilizadas pueden estar en desacuerdo en este punto en particular. No le quitamos. Tienes razón, compañero. Tienes razón. Pero como que, por ejemplo, ahora tengo que invertir en un avión para ir a ver al hijo mío. Que antes No, porque no eso también tiene que ir incluido, los costos de los viajes. Eso Por se lo hace. general, uno dice, depende también la cuestión económica. Uno paga, papá paga Ida o vuelta. el que me lo traigan, yo pago para traerlo porque así demuestra que tienes deseo de tener al menor. Madre o custodio paga el de regresar porque así se asegura que va a regresar. Ok. Esa es una de las formas. Otra forma es papá pago todo. Bueno, anyway. Que no debería ser así. Debería Pero si él debería quiere pagarlo todo. Bueno, claro. Pero no quiero que el público piense que papá tiene que pagarlo todo, porque no es así. O sea, yo sé que en tu ejemplo sí, papá puede pagarlo todo. No, di dos alternativas, Diste más de Pizarro, dos, tres, di diste dos, tres. fue contra. No, pero lo que le estoy diciendo, no estoy hablando de tu ejemplo en particular. Le quiero decir algo a las Añade personas. a lo que Añadir. dije. Ok. En el caso de la compañera, estaban de acuerdo. Se intercambiaron toda la información y en el caso de ella estaban de acuerdo, y muchas partes pueden hacer eso que dice la compañera. El que no lo pueda hacer porque no esté de acuerdo en algo, no está obligado a hacerlo. Y esto es la otra parte. Si usted no confía o no quiere hacerlo, usted, sin la autorización suya o de un tribunal, ese menor no puede salir de Puerto Rico. Tiene que tener autorización suya o de un tribunal. Yo le aconsejo la del tribunal. Yo le aconsejo que usted no sea el que pase juicio sobre eso. Yo le aconsejo la del tribunal si es que usted no está de acuerdo con la otra parte. Porque si está de acuerdo con la otra parte, lo vemos a diario, como dice la compañera. Nos ponemos de acuerdo en quién paga qué pasaje. Eso se hace a diario aquí. Perdonando, y aún así es bueno que se asesore con el abogado, Claro. aún para estar de acuerdo. Claro. Pero que estoy hablando... Que le en el lleve esa caso- carta, la carta a la estoy compañera, que hablando- se la lleve a la oficina. Estoy hablando del caso, no en el que están de acuerdo, como dice Brignoni. No es de ese que estoy hablando. Estoy hablando de este que no está de acuerdo y pueda tener miedo en decir que no está de acuerdo. No tenga miedo. Wow. Dígalo, no estoy de acuerdo. Vaya, asesórese, lleve la controversia a un tribunal. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando lleve la controversia a un tribunal, usted no va a tener que conformarse con creerle a la otra parte. Porque va a estar obligada a la otra parte que se quiere relocalizar a hacer un estudio interagencial interestatal. No lo dice. Donde tengan que convencer a un profesional de aquella área, tenga que convencer al tribunal de que ese movimiento va a ser beneficioso para sus hijos, para sus menores de edad. Y esa alternativa para mí es recomendable porque ya hay unos profesionales en la materia mediando sobre el asunto. Hágalo así.
no se siente obligado. Oye, y te lo voy a dar un ejemplo. Me quedan... ¿Cuántos minutos me quedan, Edwin? 10 minutos. En Puerto Rico hubo un huracán llamado María, ustedes se enteraron, ¿no? Sí. Claro. Irma María, me dicen que se llama ahora Irma María, el huracán Irma María, sí, porque María. vinieron los Porque los dos unen. Pero mira lo que sucedió ahí. El propio gobierno federal, a través de FEMA y muchas agencias, le ofrecieron a la gente relocalizarlos en Estados Unidos. De emergencia. De emergencia, porque aquí no había nada. Entonces voy a usar un ejemplo, esto es hipotético, esto es de acá, de la cabeza mía. Hubo una madre que se llevó a los hijos, se fue, se montó en ese avión que le dieron el pasaje gratis, los federales, para allá voy. Pero ya tenía la situación de la custodia aquí. Se va para allá, consigue un trabajo, tiene un buen apartamento, ponen los nenes en la escuela, que entraban directo sin coger exámenes ni nada. Los nenes en la escuela, está todo el mundo bien. Y de momento el papá dice, pero ven acá, tú me secuestraste esos nenes, yo tenía derecho a tenerlos aquí. En ningún momento intervino nada y ella dice, a mí los federales me llevaron de aquí. Y ellos no mienten. Y ellos no. Perdóname, licenciado. No, esa parte no estaba en mi libreto. Me llevaron los federales y yo aquí no tenía con qué darle comida, no, me quedé sin casa, me quedé sin la escuela, no había nada, no había luz. Y me los llevé. Ahora me van a acusar a mí. No, mira, ahí entra un debate de jurisdicción, que lo hemos manejado los debates de jurisdicción. Debates de jurisdicción el primer debate que vas a tener es ¿qué tribunal tiene jurisdicción sobre esos menores? Si el tribunal que se decreta con jurisdicción, y en la mayoría de los casos debe decretarse con jurisdicción el de acá, porque eso fue algo de emergencia, pues el tribunal de acá es el que va a decidir si están mejor allá que acá. No la pueden acusar criminalmente en tu ejemplo, porque fue el propio Estado quien la llevó. O sea, esa persona actuó pensando que lo estaba haciendo bien, porque es el Estado quien la relocalizó. Así que ese yo no lo culparía. Ahí no entra el Kidnapping Act. Bueno, si fue el mismo gobierno federal que la están mandando a buscar por el Parental Kidnapping Act, a pesar de sí, pero la no es la parte criminal, no es la parte criminal, pueden... Es la civil. Es la civil, en el debate de te lo llevaste mal o te lo llevaste bien, pero presa no la van a... La parte criminal no se la van a ejecutar porque fue el propio Estado quien le indujo a eso. No tienes nada, no hay nada, pues vente que yo te voy a ayudar. Ahí criminalmente no debe haber nada. Sí, porque hay una cuestión de crisis humanitaria. Claro, ¿Okay? claro. Aquí el elemento especial de Irma María era que la razón principal de esas relocalizaciones fueron relocalizaciones de emergencia por la crisis que hubo en el país. Es una situación conocida mundialmente. Eso nada más es un atenuante, podríamos decir, o una justificación válida para la salida. Hay innumerables, y yo en este punto solamente quiero orientar, tengo varios asuntos relacionados y no quiero expresar mis posiciones públicamente, pues porque tengo varios casos sobre esto. Pero lo que les quiero decir, la cuestión jurisdiccional es también uno de los problemas que, a pesar de que han habido 3 casos recientemente relacionados con parental kidnapping, alimentos interestatales, y uno último que salió del Supremo dando un regañito al Tribunal de Primera Instancia y al apelativo, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo. Sí. Que básicamente ese era para Uruguay, era una salida a Uruguay, pero fue con el asunto del huracán también, de Irma María. Y me sorprendió muchísimo la determinación, y me encantó la determinación porque me favorece a mí. Entonces, la cuestión es que en estos asuntos la jurisdicción es un problema serio, es un problema cada vez que entra un conflicto de jurisdicción, es bajar libros de derecho, bajar casos de todas las jurisdicciones, se hace bien complicado este tipo de casos, pero la norma que permea la base de todo esto es ¿quiénes están quiénes son los que están en los estados? ¿Dónde están los actores principales? Porque el menor se puede ir, que es los casos que generalmente dicen regresa.
El menor se puede ir con mamá y puede estar 4 o 5 años y papá está aquí en Puerto Rico, la jurisdicción es de Puerto Rico. Claro. Y eso los tribunales, eso lo sabía yo hace tiempo, pero ahora parece que hubo una urgencia, una necesidad del Tribunal Supremo de establecerlo. Pero la misma ley federal lo establece. Si uno de los padres está en Puerto Rico, la orden se dio en Puerto Rico, las jurisdicciones de Puerto Rico. Ahora, ¿qué pasa cuando esos padres se movieron fuera de Puerto Rico y ese menor, aunque la orden sea de Puerto Rico, sigue siendo válida, y ese menor está vamos a decir, en Pensilvania? Vamos a quedarnos en Pensilvania. Suerte está en un estado. Hablemos ahorita de cuando está en otro país. Pero, ok, ahora es un estado, está en Pensilvania y papá tampoco está en Puerto Rico, está en otro estado. ¿Quién tiene jurisdicción? Y ahí es que entonces empieza a cuestionarse, porque uno de los dos va a venir a Puerto Rico, que es donde está el caso, a reclamar y a pedir, ejecuta orden. Los planteamientos que se van a hacer son planteamientos jurisdiccionales. Ni Puerto Rico no tiene jurisdicción. Si yo llevo tanto tiempo en Pensilvania, ¿quién tiene jurisdicción? ¿Saben qué? Hay una cosa bien importante que se le olvida al público y yo lo quiero enfatizar para que se aseguren. Si usted se va a ir de forma permanente del país, coja su orden certificada por el Tribunal de Puerto Rico. Llévese 3 órdenes certificadas. Llévese 3 órdenes certificadas traducidas al idioma inglés, francés, alemán, al donde usted se quiera ir. Holandés, de donde usted se quiera ir. Llévese la certificada. Registre su sentencia en el estado donde usted va a residir. ¿Por qué? Porque usted tiene allí reclamar alimentos contra el que no está. Tiene que establecer que usted es el custodio legal y que lo sepa el Estado y le garantice esa custodia legal. Esos derechos de patria potestad que usted tiene que ejercer en ese estado. Todas esas cosas usted las tiene que ejercer en ese estado, pero si usted no presenta su documento en un registro de sentencia que se llama exequatur. Ese proceso de exequatur es un procedimiento que emana de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Me permite un segundito? Nomás? Sí, Algo me rapidito. está quitando la inspiración. También que viva la compañera. Es para que no nos pierda el hilo el público, y se me acaba de ocurrir ahora. Cuando hablamos de jurisdicción al público, hablamos de qué tribunal manda sobre ese menor y qué tribunal es el que emite órdenes sobre ese menor, de si se va o viene. Eso era lo que quería decir. Ok, pero lo que pasa es que por ahí voy, es que Pizarro como que... a mí me decían que yo era la aceleradita, pero aquí Pizarro hoy está, y eso que no ha tomado café. Bueno, entonces... Estaría más acelerado. No me dejan hablar. Bueno, pues la cosa es, después que usted registra su sentencia en ese estado y se le da entera fe y crédito, recuerden que esto que estoy hablando es para cuando no hay nadie en Puerto Rico. Usted en ese proceso de exequatur, que es otro proceso legal, usted tiene que contratar un abogado allá en ese estado, que ejerce en ese estado, y tiene que notificarle a la otra parte de que usted está haciendo el procedimiento de exequatur y que hacen toda esa gestión, cosa de que en el estado de Pensilvania usted tenga válida su sentencia, para que usted la tenga que llevar, ¿sabe a dónde? Al Child Support Office, para que se abra un caso de alimentos interestatales, para que usted pueda decir en cualquier escuela que va a matricular el muchacho, tengo la custodia legal, una operación, yo tengo la patria potestad. Y en apoyo de lo que está diciendo la compañera. Estos estudiantes me encantan, están bien emocionados con lo que dice la maestra. En apoyo a lo que dice la compañera, si usted va para otra latitud, para el norte, como decían antes, va para el norte, para uno de los estados, atando lo que hablamos ahorita sobre la ola esta de intervencionismo por parte del Estado, hay un elemento allá, o sea, que no se da tanto aquí en Puerto Rico, pero allá se da más, y es el aspecto cultural. Aquí la trabajadora social que le toque, mala que buena, pues habla español y a lo mejor estudia en la misma escuela que usted, en el mismo sistema y más o menos de la misma cultura. Pero cuando usted vaya, pero cuando usted vaya a los Estados Unidos, usted no sabe si la trabajadora social es
prejuicios irlandesa, raciales. italiana, de qué cultura es, y a veces no se entiende. De paso, estaba pensando ahorita en un problema de intervención que raras veces lo había visto por parte del Departamento de la Familia. Adivina qué, ¿de dónde era la persona? No era de Puerto Rico, era de otra cultura. Y cuando no es la misma cultura, pues Hay como choque. que se tienden a ver las fallas de ese sistema. Así es que llévese esos papeles que le habló el la debate- compañera, porque usted se tiene que preparar que va a ir a otra cultura y a exponerse a gente que piensa distinto. Y mira si el debate de la jurisdicción es importante, porque cuando la jurisdicción la tenga otro estado, ese es el que va a delimitar hasta cuándo mantienes ese muchacho. Mire, pues sí, pero antes de que cierre el Desde los programa, 18 hasta los y para 21. lo de la jurisdicción, lo último, la jurisdicción se da también unos procedimientos judiciales donde el juez del estado de Pensilvania, en mi ejemplo, se comunica con el juez del estado de Puerto Rico, si es que hay una parte aquí en Puerto Rico, para discutir y decidir si renuncia a la jurisdicción de Puerto Rico, si se la cede al otro estado, porque sin eso no se pueden proseguir los procesos legales. Muchas gracias a nuestro panel, a los licenciados. Muchas gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Definitivamente 2 horas extremadamente interesantes y sobre todo bien importantes. Y recuerden la posición de aquí de el licenciado Jorge Inseni, porque tengo licencia para conducir. Los niños... Yo soy lego entre todos estos abogados, pero los niños van primero. No sean, en la calle dirían no seas ganso y te pongas a jugar con tus hijos y dirían 20 cosas más. Pero yo se los digo, respeten a sus hijos. Y lo que tú hagas hoy te sale en el próximo quiz y en el examen final. De la vida. Y cuando te salga en el examen final de la vida, no vengas a decir que hijo ingrato, no vengas a decir caramba, tanto que yo lo quiero. Si a la hora de probar la verdad, hiciste y jugaste con ellos como bolitas de ping pong. ¿Ok? Los espero la semana que viene. La semana que viene, nunca hago esto, pero lo voy a hacer hoy. Vamos a empezar con el desahucio. Todos esos desahucios que hay por ahí que sacan a la gente de las casas, que si no has pagado la renta, que si no has hecho esto, que si no has hecho lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso vamos a comenzar la semana que viene. Gracias. Amigos, gracias por estar con nosotros en sintonía y como de costumbre, los espero en nuestro próximo programa. Hasta el martes.